Esto es Oh My Geek en Radio Futuro. ¿Qué buscan los hackers al intervenir en las elecciones de un país? Esa es la pregunta que nuestro columnista Felipe Valle, con esa tremenda presentación, además director de Oh My Geek, va a responder a propósito del presunto hackeo a conversaciones telefónicas de Donald Trump y su candidato a vicepresidente J.D. Vance. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. ¿Cómo estás? Me siento honrado en esta jornada con la ¿sí? cortina. Sí. Vamos a hablar de este tema y lo hice pensando, obviamente, porque acabamos de tener Obvio, nuestras nuestras elecciones, elecciones, por pero supuesto. también porque la información que está adjunta a esta conversación que los quiero llevar es porque es reciente. En Estados Unidos están pasando muchas cosas porque las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina. Hace un par de días, solamente una semana, falta una semana y media. El martes, ¿no? Sí. Próximo. Y derechamente el FBI, la Central de Cibernética de Estados Unidos, empresas privadas como Microsoft han publicado en los últimos días informes donde hablan de agencias de hackers asociados o no a cierto estado o con el espaldarazo de ciertos gobiernos, porque suele pasar eso, que pueden funcionar de forma independiente o con un espaldarazo así como ya, hazte esto. Empiezan a buscar distintas formas de intervenir en las elecciones. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué ganan? ¿Qué hacen? Porque ¿qué hacen? Yo quiero saber qué hacen. Voy a tratar de responder Ya, a todo ya, eso ya. directamente. Ya. Y primero les quiero dar el contexto, partiendo por supuesto con lo que va a ocurrir en Estados Unidos. No, acá en Chile no necesariamente, porque ni a los chinos, ni a los rusos, ni a los iraníes les interesa Chile. No, pero claro. sí le interesa a Estados Sí, Unidos. por supuesto. Lamento decirlo. Sí, obvio. Lamento mucho, pero sí en Estados Unidos, que está bien fuerte. Entonces, ¿cuál es el propósito en realidad? La intervención a la larga es como obviamente sembrar una desconfianza entre los ciudadanos respecto al proceso electoral en sí y posteriormente a los resultados, por supuesto. Entonces, hay un ataque previo para empezar a generar desinformación, para obtener, de hecho, información, que también vamos a mostrar un caso que se adjudicó un grupo chino el miércoles pasado, el jueves pasado, Ya. una supuesta escucha directamente a Trump y a J.D. Vance, que es un problema muy grande porque ahí hay toda la agencia gubernamental de Estados Unidos dijeron, nosotros tenemos entonces un problema de infraestructura de telefónica, o sea, Obvio, se claro, están una metiendo, filtración, claro, obvio. porque acá no están hablando de como, ay, le robaron el teléfono a Donald Trump, sino directamente lo que dicen los hackers chinos, que todavía están en investigación y no se ha comprobado, es que tienen acceso a la infraestructura de telecomunicaciones de Estados Unidos para hacer este tipo de cosas, que ya sería algo tremendamente avanzado, prácticamente de película de ciencia ficción. Así que hay hartos para empezar a analizar respecto a eso, pero también me quiero colgar del informe de Microsoft que habla directamente de grupos hackers chinos, iraníes y rusos, con un cierto auspicio de parte de los gobiernos, no, pero obviamente todos los niegan. O sea, de hecho los chinos ya salieron diciendo, a nosotros Obvio, no no. hacemos ciberespionaje, no nos interesa, no nos metemos en eso. Y pensando también que ataques, por ejemplo, directamente, obviamente es un problema a escala internacional de cómo un país está atacando de cierta forma a otro. Entonces, muchas veces todos estos procesos que se lo adjudican realmente a veces grupos hackers. Dicen, nosotros fuimos. Sí, grupos claro, hackers sí, sí, existen, sí. pero es como con el propósito de obtener información, ¿ya? Y para generar desinformación o publicar o difundir en medios o jactarse muchas veces simplemente de como mira lo que puedo hacer y el resto no. O incluso, porque no pasa mucho con el hacktivismo político, de igual forma cobrar plata. Hacktivismo, está Sí. bueno el concepto, ¿eh? Sí, de hacktivismo. Pero que el hacktivismo político normalmente se le asocia a, por ejemplo, Wikileaks. Ya. Wikileaks es una plataforma de hacktivismo, Claro. donde Sin claramente Snowden pasó, ustedes saben la historia, Snowden pasó años. ¿Dónde está ahora? Se fue a Australia. Australia. Se fue a Australia, después de que lo soltaron, se mandó a cambiar inmediatamente, firmó el acuerdo con el juez de Estados Unidos y se mandó a cambiar a Australia. La cosa es que Wikileaks se puede tomar como hacktivismo, pero hacktivismo yo lo puedo llamar igual positivo dentro de todo, porque no es buscar hacer un daño, sino destapar cosas muy grandes que son propias de no sé, en este caso fue espionaje constante que se hizo del gobierno de Estados Unidos a nivel mundial, o sea, no solamente con los propios ciudadanos de Estados Unidos, que eso es un vacío súper raro en los gringos, porque los gringos dicen, bueno, nosotros podemos espiar a todo el mundo, pero no a los ciudadanos de acá, porque eso sí que es ilegal. O sea, nosotros nos podemos meter con todo el mundo, pero no, ¿cómo vamos a espiar a nosotros mismos? Eso no se puede hacer. Entonces, siempre hay trabas internas con el FBI y la CIA respecto a esas cuestiones que son súper raras, y hay casos para tirar la chuña de eso. Pero volviendo al tema de por qué los hackers intentan este tipo de procesos en elecciones específicamente, bueno, ahí están los hackers que son dirigidos con ataques específicos, donde claramente
obviamente hay motivaciones que son distintas a las de los convencionales. Normalmente el hacker convencional busca hacer, o el cracker busca hacer también daño. Y normalmente ustedes han visto ahora que, no sé si han escuchado hablar de la palabra ransomware, que es un software que pide rescate, el que te bloquea el computador, que te bloquea el celular y después te dice, ya, si quieres desbloquear tu información, págame tantos bitcoin. Claro. Entonces les cobran en Bitcoin para, supuestamente, porque nada te certifica que realmente después de un pago puedas tener una liberación de tu información. El tema es que, claro, más allá de lo evidente que puede hacer un hacker en estas situaciones, las motivaciones de un hacktivista, un hacker político en este sentido, van de otros lados. Manipular opinión pública, exponer la corrupción. Por supuesto puede haber un hacker bueno, no necesariamente de sombrero negro, como se llama, que sea malo, que quiera directamente influenciar en la decisión de las personas. Porque si nos remontamos, ¿te acordás cuando hablamos hace un par de semanas de Cambridge Analytica? ¿Se acuerdan de ese pastelazo de Sí. Facebook en la década pasada? Y que obviamente motivó el cambio al nombre de Meta y toda esa tontera. Bueno, eso, si bien no fue un hackeo en sí, porque fue Cambridge Analytica, era una empresa de Reino Unido, que lo que hizo a la larga fue inventar perfiles de encripción de test de personalidad para así crear perfiles políticos de personas y así después vender publicidad relacionada con la campaña de Donald Trump. Esa fue la motivación de una compañía. Pero de igual forma, hacer este tipo de actividades también son parte o propias de los hackers, crear perfiles y ahora último, sobre todo, para ver cómo puedo mover desinformación. El problema, por ejemplo, que tenemos ahora con la inteligencia artificial generativa, el hacer video, el hacer foto, está muy fuerte. Entonces ahora, de hecho, generar caos, generar desconfianza en la población es también parte del trabajo de los hackers, más allá de algo que está, por ejemplo, en el reporte de Microsoft y de la FBI, de decir, estos hackers, estos grupos están buscando, por ejemplo, es como si yo me metiera al CERVEL a buscar vulnerabilidades Ya, para pero poder entrar y votarlo y robar información. Pero O- son como una suerte como de anarcos. de también. cierta forma, O sea, sí. porque en el fondo es como el anarco, porque podría equivaler a destruir el sistema. Uno podría Claro. decir la Molotov, en fin, una especie como de anarco digital. Exactamente. Hay Porque- un planeta de Sí, personajes así. absolutamente. Hay ejemplos no necesariamente en contextos políticos, sino en contextos comerciales. Por Sí, ejemplo, claro. hackers que han tratado de derrumbar el capitalismo a través de las empresas de tecnología y han tratado de hackear a Microsoft, a la propia Apple, etcétera, etcétera, que es algo que pasa constantemente. Sí. El tema es que hay que dejar la puerta abierta a decir, cuando hablamos de un hacker que busca intervención política, no es necesariamente motivado por, oye, me mandó el gobierno chino, oye, me mandó el gobierno ruso, sino simplemente por búsqueda de respeto, búsqueda de plata, por supuesto, porque muchas veces yo puedo tratar de infectar dispositivos que tengan relacionado, por ejemplo, a un candidato en particular, y después si yo le meto un ransomware, digo, tengo tu información. Puedo hacer lo que quiera con tu información, pero también si quieres recuperarla te voy a cobrar. Y la gente a veces termina pagando sabiendo que esa es la peor idea del mundo. O sea, no hay que pagar los ransomware, las peticiones No, de no hay rescate, que pagar. porque no hay ninguna certeza que realmente te van a liberar la información. Ninguna. Entonces, ¿cómo se Se pierde la información y uno claramente, sobre todo si trabaja con gente de alto perfil, está mucho más preocupado de la información que abre o recibe en sus correos electrónicos, por ejemplo, que también hay información, pese a que uno puede decir sensible, pero de igual forma te pueden enviar un mail con un archivo infectado. Eso es súper posible dentro de estas situaciones y que los hackers claramente tratan de explotar esas cuestiones. El informe también de Microsoft habla de buscar que los sitios web gubernamentales tengan alguna falla para entrar al sistema, robar información y ya en casos más elaborados, lo que les mencionaba de estos hackers chinos que supuestamente se habrían infiltrado en el sistema de telecomunicaciones de Estados Unidos, específicamente de Verizon y de AT&T, que son dos de las más grandes compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos y que hasta el día de hoy no tiene respuesta. O sea, como les digo, esto pasa recién. Lo del reporte de China, pues el viernes pasado, y lo de Microsoft con su informe fue al 23, hace 5 días atrás también. Entonces está todo muy caliente pensando que las elecciones están aquí a la vuelta de la esquina y la advertencia de las entidades gubernamentales y de estas empresas que hacen seguimiento de informático de seguridad, es decir, amigos, las elecciones todavía no empiezan, pero vamos a tener que pasar toda esta camita de deepfakes, de gente que quiere hackear y después a la vuelta, cuando estén los resultados, de otra camita más de ataques de grupos hackers que quieren, no sé, decir que está arreglado, que todo es mentira. Entonces acá la responsabilidad obviamente pasa por la gente, porque este tipo de personajes van a existir, han existido, van a seguir existiendo y quieren de cierta forma desestabilizar, no estoy diciendo como que realmente lo pueden lograr así a gran escala, pero el gran problema seguimos siendo nosotros como humanos, que seguimos cayendo, seguimos, por ejemplo,
sin ir más lejos, las noticias falsas desde el año 2017-2018 que existe un estudio del MIT que dice que un 70% de las noticias falsas se viralizan más rápido que una noticia real. Sí. Entonces, sí. obviamente un hacker va a decir, aprovechémonos de eso. Obvio, Y ahí inventan un video de Kamala Harris hablando mal de Trump y la gente se queda con eso. O viceversa, que yo creo que no pasa tanto así. Pero Por sería más eso, sorprendente. el filtro Ahora- de los medios tradicionales tan vapuleados Sí. es cada Ahora- vez más importante. Pues. Exacto. También el 2016 hubo acusaciones de Trump a, digamos, A Joe Biden. algún tipo de también como de fraude electoral con Hillary Clinton, ¿no? Digital también, porque además el sistema norteamericano es digital. Yo creo que también ese es el tema también, ¿o no? Sí, de cierta Porque forma. no sería lo mismo que acá. Por eso el papel también lo quieren tanto aquí en Chile. Y hablar a mí déjame el papel nomás. del voto digital igual es un Claro, issue también. el tema del voto electrónico es una conversación Voto- para largo. Sí, por eso el voto electrónico Sí. creo que hace que también pueda ser haya mayor vulnerabilidad. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero solamente una frase. Cantando la canción, ya. Hubo una campaña en Estados Unidos específicamente respecto al voto electrónico, porque hay gente que claramente está en contra, pero solamente por una simple razón. El voto electrónico puede generar más desconfianza que el voto simple de papel y lápiz, porque lo controla un grupo cerrado y tú no tienes registro ni visibilidad de lo mismo. Entonces, ese es el gran problema del voto electrónico. Más allá de cómo... Porque claramente es digitalizado inmediatamente. Yo voy en una caseta, aprieto un botón y tengo un voto. Hoy votó Joe Biden, por ejemplo. En ¿Sí? Delaware. Sí. ¿Voto hoy? Sí. Ah, no sabía. Voto adelantado. Porque puede ser voto adelantado, hay un Adelantado. montón de tipos de votos también. O sea, el voto por correo. Ustedes, bueno, los gringos son... Exacto. Felipe Exactamente. Ovalle, flamante columnista de Palabras Sacan Palabras, director de Oh My Geek y ahora con cortina además. Gracias Felipe por estar con Presentación. nosotros. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Escucha más columnas todos los lunes a las 19:30 horas por Radio Futuro y en el canal de YouTube y Spotify de Oh My Geek.